Les doy la más cordial bienvenida. Les doy la más cordial bienvenida acá a esta sesión de hoy día en octubre de 2020. Y hoy día tenemos dos sesiones largas delante de nosotros, bastante extensas. En la primera veremos las aparentes contradicciones con la economía libre de mercado de la encíclica Laborem Exercens. Y en la segunda sesión veremos otras encíclicas anteriores y vamos a ir explicando por qué estas encíclicas no contradicen la economía libre de mercado y el liberalismo económico bien entendido, genuino, no el mal entendido. Entonces, empecemos con la labor de Exercens. Acá tengo un problema, tengo un problema para pasar. Acá. La labor de Exercens fue escrita por San Juan Pablo II, publicada el 14 de julio del 81, y esta encíclica ha puesto énfasis en tres temas: la copropiedad de los medios de producción, o también llamada cogestión de los trabajadores de la empresa, y el segundo tema es la atribución justa del trabajo, que fue un tema que vimos en una sesión especialmente por sí, y un pequeño párrafo en el cual San Juan Pablo II, supuestamente, algunos lo han interpretado así, recomienda una planificación económica para solucionar el problema del desempleo. Vamos a tratar estos tres puntos, empezando con la aparente obligación de realizar cogestión en la empresa. Esto se conoce como el problema de la copropiedad de los medios de producción, o la cogestión. Basándose en el argumento personalista, que afirma que es muy conveniente que todas las personas, también los trabajadores, tengan la posibilidad de trabajar en algo propio, San Juan Pablo II recomienda enfáticamente, y eso sí es enfático en esa recomendación, el tan debatido sistema de cogestión económica. Acá tenemos el famoso párrafo de la Law of Existence, donde dice: son propuestas que se refieren a la copropiedad de los medios de producción, de los medios de trabajo, a la participación de los trabajadores en la gestión y o en los beneficios de la empresa, el llamado accionariado del trabajo y otras semejanzas. Independientemente de la posibilidad de aplicación concreta de estas diversas propuestas, sigue siendo evidente que el reconocimiento de la justa posición del trabajo y del hombre del trabajo dentro del proceso productivo exige, dice San Pablo, varias adaptaciones en el ámbito del mismo derecho a la propiedad de los medios de producción. Aparentemente está obligándonos a los empresarios a aceptar la gestión y exigiendo que se adapte esta innovación jurídica en el derecho positivo. Vamos a ver que esto no es así. Hay dos problemas que se plantean en este párrafo. En primer lugar, y esta es la forma que lo voy a abordar, hay que dilucidar la compatibilidad o no compatibilidad de la cogestión con la economía de mercado. Este tema de la compatibilidad o no compatibilidad de la cogestión con la economía de mercado lo voy a tratar como segundo punto. El segundo punto, que está listado como segundo punto, lo voy a tratar primero, que es el párrafo que está citado anteriormente, plantea problemas con la misma estructura de la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué digo que lo que dice San Pablo II plantea problemas con la misma estructura de la doctrina social de la Iglesia? Porque el Papa Pío XII había puesto fuertes restricciones y fuertes reservas con respecto a la cogestión. O sea, antes de San Juan Pablo II, el Papa Pío XII había puesto y había limitado mucho el ámbito de la cogestión, y aparentemente San Juan Pablo II contradice lo que dice el Papa Pío XII. Pero bueno, comencemos con ese segundo punto. Voy a demostrar que hay una ausencia de contradicción de la labor exercida con el magisterio anterior. En otras palabras, voy a mostrarles que lo que dice San Juan Pablo II respecto a la cogestión
no se contradice con las fuertes reservas y restricciones que hizo el Papa Pío XII a la cohesión. Muy aparte de eso, hay que mencionar que San Juan Pablo II, en la misma labor en exerces, en el punto 2, afirma expresamente basarse en todo el magisterio anterior. Veamos entonces lo que dijo Pío XI en la 40 Annos. En la 40 Annos, Pío XI dice que quienes sostienen que el contrato de arriendo y alquiler del trabajo es de por sí injusto y que por tanto debe ser sustituido por el contrato de sociedad, o sea, un contrato donde se hace accionariado de la empresa del trabajador o donde se le hace partícipe de la gestión. Bueno, los que afirman esto afirman indudablemente una inexactitud, dice Pío XI, y calumnian gravemente a nuestro predecesor, cuya encíclica no solamente admite el asalariado, sino que incluso se detiene largamente a explicarlo según las normas de justicia que han de regirlos. Eso lo dice en el punto 64 de la 40 Anno. Es decir, Pío XI, perdón, no solo dice que su predecesor no había afirmado lo que afirman los que defienden la cohesión, sino que además había defendido el contrato normal de asalariado. Como hemos podido ver, Pío XI afirma que el sistema de contrato de trabajo no es injusto de por sí mismo. Queda entonces bien claro que no contradice el derecho natural que una persona sea contratada y reciba un salario, sin que esta persona participe en la dirección y en la gestión de la empresa del contratante. Lo cual, si es que participa, implicaría no solo un contrato laboral, sino un contrato de sociedad, que sería la cogestión. Se establece entonces este primer principio de que el contrato laboral en sí mismo, sin cogestión, no es injusto por sí mismo, es de acuerdo al derecho natural. A continuación de establecer este principio, Pío XI afirma que estima conveniente que, de ser posible, el contrato de trabajo sea suavizado con el contrato de sociedad. O sea, es una recomendación. Esto, lo que hace Pío XI, no es proclamar una obligación jurídica positiva de los empresarios, de los contratantes o de los contratados, sino es simplemente una recomendación cuya posibilidad de aplicación queda liberada a la prudencia del empresario y del trabajador según diversas circunstancias. Vemos que Pío XI, en la 40 Anno, en punto 65, afirma lo siguiente: de todos modos, estimamos que estaría más conforme con las actuales condiciones de convivencia humana que, en la medida de lo posible, el contrato de trabajo se suavizara algo mediante el contrato de sociedad, como ha comenzado a efectuarse ya de diferentes maneras, con no poco provecho de patrones y obreros. De este modo, los patrones y empleados se hacen socios en el dominio y en la administración o participan en cierta medida de los beneficios percibidos. Entonces vemos claramente que Pío XI recomienda en lo posible la cogestión, pero no lo convierte en obligación jurídica ni tampoco en obligación moral. El problema surge cuando algunos grupos católicos tomaron estas afirmaciones ya no como una recomendación, sino como una obligación jurídica positiva. Es entonces, en reacción a esta interpretación, que surgen las famosas advertencias de Pío XII al respecto. En la primera, el discurso de Pío XII del 7 de mayo del 49 afirma lo siguiente, en su punto 7. Tampoco se estaría en lo cierto si se quisiera afirmar que la empresa en particular es, por su propia naturaleza, una sociedad, de suerte que las relaciones entre los particulares estén determinadas en ella por las normas de la justicia distributiva, de manera que todos, indistintamente, propietarios o no de los medios de producción, tuvieran derecho a su parte en la propiedad o por lo menos en los beneficios de la empresa. En otras palabras, y continúa Pío XII, en el punto 8 de ese discurso, semejante concepción parte de la hipótesis de que toda empresa entra por su naturaleza en la esfera del derecho público,
hipótesis inexacta, Pío XII, tanto si la empresa está constituida bajo la forma de fundación o de asociación de todos los obreros como copropietarios, tanto como si es propiedad de un individuo que firma con todos sus obreros un contrato de trabajo. En un caso y en otro entra en el orden jurídico privado de la vida económica. O sea, lo que afirma Pío XII es que no se puede interpretar jurídicamente a una sociedad empresarial, como sujeta a las normas de justicia instructivo público. Y más bien afirma que tanto si la empresa es una asociación de obreros, una asociación colectiva, o si es una sociedad individual de un solo dueño, entra en el orden privado jurídico de la vida económica. Y continúa Pío XII. Cuando nos acabamos de decir, se aplica la naturaleza jurídica de la empresa como tal, pero la empresa puede ofrecer también otra categoría de relaciones personales entre los participantes que han de ser tenidas en cuenta, incluso relaciones de común responsabilidad. El propietario de los medios de producción, quien quiera que sea, propietario particular, asociación de obreros o fundación, debe siempre, dentro de los límites del derecho público de la economía, permanecer dueño de sus decisiones económicas. Y acá es muy claro Pío XII diciendo que el dueño de la empresa, sea quien sea, un propietario particular o una asociación de obreros, ese dueño debe permanecer siempre y totalmente dueño de sus decisiones económicas. He citado largamente a Pío XII para que se le comprenda bien. Como vemos, no descarta el Papa Pío XII que la empresa pueda ser administrada con el sistema de cogestión, pero esa es una de las tantas formas voluntarias de administración que puede haber, lo cual implica que de ese modo no se atente contra la propiedad de otros, y por eso Pío XII termina diciendo que el propietario, sea quien sea, siempre debe permanecer siendo dueño de sus decisiones económicas. Otro discurso en el que Pío XII más enérgicamente se opone a la obligación de la cogestión lo da el 3 de julio de 1950, cuando dice: un peligro similar se presenta igualmente cuando se exige que los asalariados pertenecientes a una empresa tengan en ello el derecho de cogestión económica, sobre todo cuando el ejercicio de ese derecho supone en realidad, de modo directo o indirecto, organizaciones dirigidas al margen de la empresa. Pero ni la naturaleza del contrato de trabajo, ni la naturaleza de la empresa implican necesariamente por sí mismas un derecho de esta clase. Ahí es muy claro Pío XII. Y sigue: es incontestable que el trabajador asalariado y el empresario son igualmente sujetos, no objetos, de la economía de un pueblo. No se trata de negar esta paridad. Este es un principio que la política social ha hecho prevalecer y que una política organizada en un plano profesional todavía haría valer con mayor eficacia. Pero nada hay en las relaciones de derecho privado, tal como las regula el simple contrato de salario, que esté en contradicción con aquella paridad fundamental entre obrero y empresario. Y sigue Pío XII diciendo: la prudencia de nuestro predecesor Pío XI lo ha mostrado claramente en el encíclica Quadragésima Anno, y en consecuencia, él niega la necesidad intrínseca de modelar el contrato de trabajo sobre el contrato de sociedad, es decir, el de cogestión. No por ello, dice Pío XII, se desconoce la utilidad de cuanto se ha realizado hasta el presente en este sentido, en diversas formas, para común beneficio de los obreros y los propietarios. Pero en razón de principios y de hechos, el derecho de cogestión económica que se reclama está fuera del campo de estas posibles realizaciones. Entonces el texto es evidentemente claro. Bueno, el Pío XII niega rotundamente que el derecho de cogestión sea un derecho natural, como un derecho que los intervinientes en el contrato laboral puedan reclamar a un tercero o al Estado. Por supuesto, si por el derecho de cogestión se entiende el derecho de realizar dicha forma de administración en forma voluntaria,
de común y libre acuerdo de obreros y empresarios, es entonces un obvio y reconocido derecho implícito en el derecho de asociación y en el derecho de contratación. Es decir, si la cogestión se contrata libremente, está dentro de nuestro derecho, pero no se puede imponer legalmente. Importa ver cómo Pío XII se empeña en dar el justo alcance de las palabras de Pío XI en la 40º ano, contra las aludidas interpretaciones que habían surgido. Vemos acá su discurso del 31 de enero de 52, donde dice: amados hijos, se habla hoy mucho de una reforma en la estructura de la empresa, y aquellos que la promueven piensan, en primer lugar, en modificaciones jurídicas entre todos los miembros, sean ellos empresarios o dependientes, incorporados a la empresa, en virtud del contrato de trabajo. Punto 12. No han podido escapar, sin embargo, a nuestra consideración las tendencias que con tales movimientos se infiltran, las cuales no aplican, como agrada, las incontestables normas del derecho natural a las mudables condiciones del tiempo, sino que simplemente las excluyen. Punto 13. Por esto, en nuestros discursos del 7 de mayo de 1959 a la Unión Internacional de Asociaciones Patronales Católicas y del 3 de julio de 1950 al Congreso Internacional de Estudios Sociales, nos hemos opuesto a esas tendencias, no ya verdaderamente para favorecer los intereses materiales de un grupo más que los de otro, sino para asegurar la sinceridad y la tranquilidad de conciencia de todos aquellos a los cuales estos problemas atañen. Y sigue el punto 14, ni podíamos ignorar las alteraciones con las cuales se dejaban de lado las palabras de alta sabiduría de nuestro glorioso profesor Pío XI, dando el peso y la importancia de un programa social de la Iglesia en nuestro tiempo a una observación completamente accesoria en torno a las eventuales modificaciones jurídicas, en torno a las relaciones entre los trabajadores sujetos a contrato de trabajo y la otra parte contrayente, y pasando, por el contrario, más o menos bajo silencio, la parte principal de la encíclica 40º ano que contiene en realidad aquel programa, es decir, la idea del orden corporativo profesional de toda la economía. Entonces Pío XII es muy claro en advertir que su predecesor Pío XI no estaba recomendando una forma de cogestión obligatoria legalmente impuesta por el Estado, sino que estaba recomendando una asociación voluntaria que libremente decidiera y contratara con los trabajadores y empresarios la cogestión. Y parecía que Pío XII, habiendo sido muy claro, había resuelto el problema. Pero el problema vuelve a surgir antes de la labor de exercens con la Mater Magister de Juan XXIII. En la Mater et Magister, Juan XXIII recuerda que uno de los criterios de la justicia en las retribuciones laborales es la consideración acerca de si el salario permite al obrero ir formando un capital propio mediante el ahorro que le permita ir progresando en su vida, en su nivel de vida. Y esto ya lo había dicho León XIII en su Rerum Novarum. León XIII en su Rerum Novarum, punto 33, afirma, y esto lo retoma Juan XXIII, ¿no? Si el obrero percibe un salario lo suficientemente amplio para sustentarse a sí mismo, a su mujer y a sus hijos, dado que sea prudente, se inclinará fácilmente al ahorro y hará lo que parece aconsejar la misma naturaleza. ¿Qué es esto? Reducir gastos al objeto de que quede algo con que ir constituyendo un pequeño patrimonio. Pues ya vimos que la cuestión que tratamos no puede tener una solución eficaz si no es dando por sentado y aceptado que el derecho de propiedad debe considerarse inviolable. Y continúa León XIII, por ello, las leyes deben favorecer este derecho y proveer, en la medida posible, a que la mayor parte de la masa obrera tenga algo en propiedad. Esto es lo que dice Juan XXIII. Obsérvese que el espíritu de este párrafo es que la mayor parte de la población acceda a mayores niveles de propiedad,
como producto del ahorro previo. Tal es la temática que retoma Juan 23 en su encíclica Mater et Magistra. Juan 23, después de afirmar lo que ya hemos visto acerca de los diversos modos de dar satisfacción a esa norma ética social, recordar nuestra sesión acerca de la justicia y las restricciones laborales, vuelve a hacer Juan 23 la recomendación que hizo Pío XI acerca de lo conveniente que podría resultar la cohesión, precisamente para lograr una mayor difusión de la propiedad sin que ello implique, esta recomendación, no debemos resaltarlo, una obligación ni moral ni jurídica positiva respecto a la cogestión. Es decir, Juan 23 recomienda la cogestión como una forma en que los obreros pueden acceder a la propiedad, pero no obliga ni moralmente ni jurídicamente a establecer el sistema de cogestión como única forma de administración de una empresa. Dice Juan 23, a esta obligación de justicia puede darse satisfacción, se nos enseña la experiencia de varias maneras, prescindiendo de las demás. Hoy debe preferirse que los obreros, utilizando los procedimientos que parezcan más a propósito, vayan entrando poco a poco a participar en la propiedad de su empresa. Por supuesto que la expresión debe preferirse puede ocasionar problemas. De lo contrario, no estaremos aclarando. El original latino dice optandum est. Y de esta manera llegamos a la cita de San Juan Pablo II en la Laborem Exercens que citamos inicialmente, quien basándose en estas recomendaciones, y por eso San Juan Pablo II dice que se basa en el magisterio anterior, y nosotros también aceptamos eso, San Juan Pablo II vuelve a poner énfasis en la cogestión como un modo de lograr una mayor difusión de propiedad. Y esto, a su vez, como un modo de atender las palabras de León XIII acerca de la conveniencia de que los obreros accedan a mayores niveles de propiedad. Nuevamente les leo el pasaje de Laborem Exercens que estamos discutiendo. Son propuestas que se refieren a la copropiedad de los medios de trabajo, a la participación de los trabajadores en la gestión y o en los beneficios de la empresa, al llamado accionario del trabajo y otras semejanzas. Y dice San Juan Pablo II, independientemente de la posibilidad de aplicación concreta de estas diversas propuestas, sigue siendo evidente que el reconocimiento de la justa posición del trabajo y del hombre del trabajo dentro del proceso productivo exige varias adaptaciones en el ámbito del mismo derecho a la propiedad de los medios de producción. El término exigir es otra palabra que ha dado lugar a discusión en la Laborem Exercens. Corresponde al original latino flagitare, utilizado por San Juan Pablo II, que no necesariamente implica una obligación jurídica. En primer lugar, debe recordarse el principio establecido por Pío XII, según el cual es contrario al derecho natural la cogestión obligatoria. Es decir, esto es una razón por la cual el flagitare que usa San Juan Pablo II no implica una obligación jurídica. Tampoco una obligación moral de contratar al obrero bajo el sistema de cogestión, ¿no? Es decir, la obligación moral o jurídica positiva de la cogestión es contraria al derecho natural. En segundo lugar, en igual sentido, se expresa Monseñor Agostino Ferrari Tognolo en el orden oficial del Vaticano el 8 de noviembre del 81, cuando comenta la Exercens Laborems. La Laborem Exercens, perdón. Su artículo titulado Reforma y Humanización de las Estructuras Sociales dice, el texto, dice Monseñor Tognolo, refiriéndose a la encíclica Laborem Exercens, procura no formular el objetivo posible como si fuese un derecho concreto de cada trabajador respecto a la propiedad de empresas, derivados de su misma condición de trabajador subordinado. Es decir, la propia interpretación, cuando salió la Laborem Exercens, de la gente autorizada lo interpretó como, no como un derecho a exigir. Y por último, cabe destacar que San Juan Pablo II, para justamente recomendar la formación de propiedad de los obreros,
cita a Santo Tomás en la Suma Teológica como fundamento del énfasis puesto en este tema. Y este artículo de Santo Tomás es en el cual se basa toda la tradición cristiana desde el siglo XIII y del magisterio para afirmar el derecho a la propiedad privada, con todo lo que dijo León XIII, lo que dijo Pío XI y Pío XII. Entonces, creo haber mostrado que lo expresado por San Juan Pablo II en su encíclica Labor in Excelsis respecto a la corrección económica no contradice el concepto de derecho de la propiedad privada y de los contratos laborales del magisterio anterior. Esto es lo primero que quería demostrar, que no hay una contradicción entre Juan Pablo II y los anteriores papas. Cabe preguntarse, y que bueno, no hay una contradicción y que todos los papas están de acuerdo en que la cogestión es un modo de gestión recomendable, mas no obligatorio. Cabe preguntarse ahora si hay contradicción entre la cogestión y la economía de mercado. Hay que dilucidar entonces la compatibilidad o no compatibilidad de la cogestión con la economía de libre mercado. Y bueno, creo que ya lo he dicho, mientras que la cogestión sea voluntaria, es una de las tantas formas de administración y de propiedad que puede haber en una economía de mercado. La eficiencia económica, de dicho modo, de gestión será dictada en cada caso por el éxito o no éxito que los copropietarios hayan tenido en la gestión de la empresa. Quiero ver cuando terminemos esta sesión, bueno, al final de la sesión, quiero ver el caso del análisis de la ley de cogestión alemana, como algunos problemas que se inician en una primera fase como postulados éticos normativos, como la exigencia de cogestión, pasan luego por una segunda fase de un proceso largo en el cual se les implementa legalmente, ¿no?, de manera compatible con los incentivos económicos, de tal manera que al final termina en una tercera fase en la que su fundamento económico, el de la cogestión, es tan estable que su carácter original moralista apenas se percibe. Pero este análisis de esta ley de la cogestión alemana, que rige hasta hoy en día en Alemania, la quiero presentar si es que nos alcanza el tiempo al final de la sesión de hoy día. Porque sería justamente una forma de demostrar que la cogestión puede tener raíces voluntarias en la economía de mercado y por qué razones voluntarias un propietario, un dueño de empresa, podría aceptar aparentemente limitar su dominio sobre su propiedad, dándole cogestión a los trabajadores. Es decir, si nos alcanza el tiempo, les voy a demostrar por qué razones económicas al propio propietario, a partir de cierto tamaño de la empresa, le conviene entrar al sistema de cogestión, ¿no? Por otra parte, la difusión de la propiedad entre los obreros por la ampliación del accionariado es algo que naturalmente se ha producido en las sociedades que han desarrollado la economía de mercado, ¿no? Con lo cual se logra también aquella formación del ahorro en la familia de cada trabajador por la acumulación de capital que aumenta el nivel de vida, ¿no? En otras palabras, en países desarrollados, los trabajadores han comprado a través de la bolsa de valores acciones de sus propias empresas y se han convertido de esta manera en copropietarios a partir de su propio ahorro y se ha resuelto dentro de los canales normales de economía este problema de la copropiedad. Sin embargo, es moralmente decepcionante ver que muchos que dicen defender la doctrina social de la Iglesia promueven políticas inflacionarias que hieren mortalmente el anterior principio básico de ética social, el que los obreros deben tener acceso a la propiedad. ¿Por qué? Porque impiden la formación del ahorro y reducen el salario real a través de políticas inflacionarias, provocando de ese modo miseria y pobreza por todos lados. Y es lamentable ver cómo tales injustas políticas inflacionarias se promueven y se realizan en nombre de la justicia social y, lo que es peor, en nombre de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, un punto adicional a este tema de la cogestión
es que se habrá observado que en el punto 14 de su discurso de enero del 52, el Papa Pío XII dice que lo principal de su predecesor, del Papa Pío XI, no es la regulación puntual de la cogestión, sino el orden corporativo profesional de toda la economía. Y que ese es el tema de la encíclica de la propuesta papal. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Se está refiriendo el Papa Pío XII a un corporativismo de Estado de tipo fascista? Pues la respuesta es, por supuestamente, que no. Un orden fascista sería contradictorio con los derechos de la persona y especialmente contradictorio con la libertad de asociación. El magisterio destaca, como hemos visto, la importancia capital de la correcta organización de las sociedades intermedias para el funcionamiento de un orden social justo. Dichas asociaciones intermedias están fundadas en la libertad de asociación, cuyo derecho de libertad de asociación es incompatible con el orden corporativista fascista. Entonces, veamos los documentos pontificios al respecto. Ya León XIII, en el Rerum Novarum, recomienda enfáticamente la formación de asociaciones libres de obreros y empresarios, o sea, la organización corporativista profesional, pero León XIII pone siempre énfasis también que dicha asociación es libre, y esa libertad de asociación es lo que niega el orden fascista. León XIII, en la Rerum Novarum, dice: efectivamente se necesita moderación y disciplina prudente para que se produzca el acuerdo y la unanimidad de voluntades en la acción. Por ello, si los ciudadanos tienen el libre derecho de asociarse, como así es en efecto, tienen igualmente el derecho de elegir libremente aquella organización y aquellas leyes que estimen más conducentes al fin que se han propuesto. Y citando lo anterior de León XIII, Pío XI afirma en la 40º año: ahora bien, así como los habitantes de un municipio suelen crear asociaciones con fines diversos, con la más amplia libertad de inscribirse en ellas o no inscribirse, así también los que profesan el mismo oficio pueden igualmente constituir unos con otros asociaciones libres, ahí está, con fines en algún modo relacionados con el ejercicio de su profesión. Y puesto que nuestro predecesor de feliz memoria describió con toda claridad tales asociaciones, nos consideramos bastante con inculcar solo esto. Y dice que el hombre es libre, no solo para fundar asociaciones de orden y derecho privado, sino también libre para elegir aquella organización y aquellas leyes que estimen más convenientes al fin que se ha propuesto. Y esa misma libertad, dice el Papa, ha de reivindicarse para constituir asociaciones que se salgan de los límites de la propia profesión. Esta misma doctrina es reiterada por Juan XXIII en la Mate Magistra, citando justamente a León XIII y a Pío XI. Y dice Juan XXIII: con la finalidad de contrarrestar esta tendencia, el sumo pontífice, Juan XXIII se refiere a Pío XI, dio estas fundamentales normas. El orden económico debe reintegrarse al orden moral, y los intereses tanto de individuos como de sociedades habrán de atemperarse sobre todo al bien común. Es conforme a las enseñanzas de nuestro predecesor, esto, conforme a las enseñanzas de nuestro predecesor, exige, sin duda alguna, primero, la ordenada reorganización de la convivencia, constituyendo sociedades menores de carácter económico y profesional, no impuestas por los poderes del Estado, sino libres, dice Juan XXIII. Y con esto se diferencia claramente el fascismo. Y Juan XXIII, también comentando a León XIII en su Rerum Novarum, dice: en esta carta se afirma además que por la naturaleza ha sido dado a los obreros no solo el derecho de constituir asociaciones ya exclusivamente obreros, ya mixtas de obreros y patronos, y de estructurarlos del modo que estime más conveniente a sus respectivas profesiones, sino también de que esos mismos trabajadores organizados en tales sociedades puedan, sin que nadie se los impida, moverse libre y espontáneamente según estimen más favorable a sus intereses. Nuevamente se recalca la libertad y no obligatoriedad de asociación. Creo que los textos citados son claros para demostrar la incompatibilidad, no solo la cogestión
con una obligatoriedad moral, sino también la incompatibilidad del pensamiento pontificio con el corporativismo fascista. Déjame ver qué hora es. Tengo que calcular el tiempo más o menos para... ¿Hay preguntas al respecto? Son 20 para 5. La puta madre. Bueno. ¿Hay preguntas al respecto de la cogestión? Continúo entonces. Voy a saltar esta parte que es un ejemplo económico de la cogestión alemana y si nos alcanza el tiempo se los expondré al final de esta clase. Kurt, una pregunta. ¿Sí? Sí, Armando. ¿Qué tal? Sí, Armando. Una curiosidad. Esta figura de la cogestión de los trabajadores no es fruto del derecho laboral del siglo XX, o sea, ¿había antes eso? ¿O, la puta madre, sí, es algo muy del siglo XX? Es muy del siglo XX y de fin del siglo XIX. No sé si es rastro del siglo XIX, pero justamente la propuesta del Papa, la primera propuesta del Papa, surge a raíz de ver en la práctica cómo algunos empresarios y obreros habían establecido métodos de cogestión en sus empresas. Entonces, a raíz de eso, el Papa, observando que algunos, sobre todo empresarios católicos, habían establecido métodos de cogestión voluntariamente, recomienda esto de manera voluntaria. Lo que pasa es que hubo un grupo de católicos que convirtieron esa recomendación del Papa de una cogestión como un método de acumular propiedad para los obreros en algo que debería hacerse a rajatabla por medio de la ley. Y a eso se opone el Papa Pío XII después, diciendo que eso no es cierto, que el Papa Pío XI no había recomendado la obligatoriedad ni moral ni jurídica de la cogestión y que no era de derecho natural el que se obligara a los empresarios a compartir ni la propiedad ni los beneficios. Lo que sí hubo es un movimiento de muchos católicos, empresarios y angélicos también que voluntariamente compartieron la propiedad, ¿no? Ok, gracias. A tu pregunta, si eso se dio en realidad, ¿en qué momento histórico? Sí, se dio en realidad antes de que lo pusiera el Papa. Y el Papa lo copió de la realidad. Ahora, habla David, una pues inquietud aquí o comentario. ¿Sí? Vemos a través de la historia y conforme se propagan las ideas socialistas, que esto se empieza a dar más y más en relación, de forma obligatoria, de justamente la copropiedad, pues sí, la copropiedad o el traspaso de propiedad o expropiación de propiedad hacia el sector obrero o los trabajadores, y por lo menos vemos en Latinoamérica los rezagos de eso, donde hay algunos países donde obligatoriamente, a pesar de que el obrero no tiene, digamos, no tiene un riesgo económico como propiedad, sí tiene un beneficio económico al momento que se gira una utilidad y se tiene que compartir la utilidad con los trabajadores, por ley. Correcto. De cierta forma, el obrero se vuelve tu otro estado que te cobra un impuesto. Solo era hasta ahí. Sí, sí. Se vuelve como... Exacto, o sea, tu primer socio es el Estado y tu segundo socio son tus trabajadores. Sí, que ni siquiera han puesto capital, ¿no? Y que no comparten la responsabilidad de la dirección, porque si algo sale mal o si hay pérdidas y la empresa entra en debacle y hay que aportar nuevos capitales, ellos no necesitan poner capital. Sí, por eso que el magisterio es consecuente, todo el magisterio, en recomendar la cogestión, pero decir que se haga de manera voluntaria y no de manera obligatoria. En eso ha sido consecuente el magisterio, también el Papa San Juan Pablo II, y más bien es una mala interpretación
de las doctrinas pontificias el querer convertir esto en una obligación moral. O sea, ni siquiera obligación jurídica, sino obligación moral ya es desechado por el magisterio. Es un beneficio contractual que se puede otorgar a los trabajadores de manera voluntaria por razones de conveniencia. Ahora, yo justamente tengo una parte que si nos alcanza a exponerla, la voy a poner. ¿Bajo qué condiciones de conveniencia al empresario dueño le convendría hacer un contrato de cogestión con los trabajadores donde ambos salen ganando? O sea, hay ciertas condiciones económicas, empresariales, que tendría que explicárselos en detalle, si es que nos alcanza el tiempo, bajo las cuales un empresario dueño voluntariamente le va a ofrecer la cogestión a la asociación de obreros de su empresa por razones de propia conveniencia. Y eso es lo que quiero demostrar, si nos alcanza el tiempo, para demostrar que sí hay casos en que voluntariamente los empresarios pueden entrar a un sistema de cogestión. No por caridad, sino por conveniencia. Por conveniencia, interés material, económico propio. Pero dejemos que nos alcance el tiempo para exponer eso. ¿Ok? Pasemos entonces ahora a otro aspecto de la labor de exercens. Perdón. Pasemos ahora a otro aspecto de la labor de exercens que ha suscitado bastante debate: la justicia en las restricciones laborales. Este punto lo he tratado ya ampliamente en toda una sesión completa con ustedes. Sin embargo, quiero resumir que en el punto 6 de la labor de exercens, San Juan Pablo II afirma que el fundamento para la valorización del trabajo es el trabajo en un sentido subjetivo. ¿En qué sentido subjetivo? En el sentido del sujeto, es decir, en la dignidad del sujeto, de la persona que trabaja. Dice San Juan Pablo II que el primer fundamento del valor del trabajo es el hombre mismo, su sujeto. Se ha comentado desde entonces que la remuneración del trabajo para todos los hombres debería ser exactamente la misma para todos, ya que para todos los hombres la dignidad esencial del ser humano es la misma. Es decir, la dignidad esencial que se deriva de su naturaleza humana. Como es la misma en todos, se dice, en cierta interpretación, que el valor del trabajo, la remuneración del trabajo, debería ser igual para todos. Pues bien, habiendo analizado en la sesión en la cual vimos el concepto de justicia en las restricciones laborales, el magisterio en el cual San Juan Pablo II basó esta afirmación, el problema está resuelto, ya se los he explicado. San Juan Pablo II está poniendo énfasis en el criterio de la dignidad de la persona, en la justicia de las restricciones laborales, y reitero todas las reflexiones hechas en la sesión que hablamos sobre el concepto de justicia en las restricciones laborales. Acá solo quiero mencionarlo, pero sobre todo quiero reiterar que este criterio de justicia de San Juan Pablo II no se contradice con la productividad del trabajo o el aporte de cada uno al proceso productivo, como explícitamente afirma Juan 23, cosa que podríamos llamar dignidad accidental de la persona con respecto al trabajo, en referencia a la distinción metafísica entre lo esencial y lo accidental. Y San Juan Pablo II llama lo anterior a la productividad marginal del trabajo en sentido objetivo. Y no olvida este aspecto, y quiero recalcar eso. Muy de lo contrario a lo que dicen algunos, de que San Juan Pablo II solo puso como criterio de valor del trabajo su dignidad. San Juan Pablo II también mencionó los otros criterios para valorar el trabajo, en especial lo que él llamó el trabajo en sentido objetivo. Y San Juan Pablo afirma en ese respecto: eso no quiere decir que el trabajo humano, desde el punto de vista objetivo, no pueda o no deba ser de algún modo valorizado y cualificado, ¿no? Y seguidamente dice San Juan Pablo II que la dignidad del hombre es el primer aspecto de considerarse. Y primer aspecto no es igual a único aspecto. Eso para aclarar un punto que quizás había quedado suelto cuando hablamos respecto al tema de la justicia en las retribuciones laborales. El tercer punto de la labor de exercens es que San Juan Pablo II
supuestamente recomienda una planificación económica para solucionar el problema del desempleo. En la parte pertinente, en el original latino, se traduce como planificación la palabra latina temperatio. Y hay que aclarar, yo no soy especialista en latín, pero me lo he dejado aclarar por un especialista en latín, que no necesariamente temperatio en latín tiene la traducción como planificación. También puede traducirse por organización, orden, ordenación, disposición o gobierno. Y la definición que seguidamente da la labor de exercens, el mismo San Juan Pablo II, de ese temperatio, de esa planificación, es la siguiente. Y pone textualmente en el texto de la labor de exercens, San Juan Pablo II, la siguiente interpretación de la planificación de la temperatio de la cual habla. Habla de la coordinación, dice, justa y racional, en cuyo marco debe ser garantizado la iniciativa de las personas, de los grupos libres, de los centros y complejos locales de trabajo, teniendo en cuenta lo que se ha dicho anteriormente acerca del carácter subjetivo del trabajo. O sea, habla de una coordinación justa y libre de personas y grupos libres que garanticen la iniciativa de las personas. Excepto que alguien quiera deducir lo necesariamente no deducible, no hay en esta definición algo que implique necesariamente una planificación que decida por parte del Estado qué, cómo y cuánto producir. Esa planificación, por cierto, del Estado se estaría en contradicción con la esencia del derecho de propiedad, tal como lo expuse en la sesión acerca de la función social de la propiedad privada. Tampoco hay ni un elemento en San Juan Pablo II que permita inferir necesariamente una planificación indicativa. Y hay que recordar que la economía de mercado es en sí misma una coordinación justa y racional. Es más, respetar la propiedad privada es la única forma de coordinación justa y racional. Anular el derecho de propiedad es precisamente lo injusto y lo irracional. Pío XII, en su discurso del 13 de abril del 56, dice: la Iglesia, con su fundador, da al César lo que es del César, pero no podría darle más sin traicionar a su misión y al mandato por Cristo confiado a ella. Por eso, lo mismo que no queda indecisa y alza la voz ahí donde el poder civil trata de atribuirse el monopolio de la instrucción y la educación juvenil, de la misma manera se opone, en lo que toca a los principios morales, a todo el que quisiera una excesiva injerencia del Estado en la cuestión económica. Lo dice claramente Pío XII. Y sigue: donde esta injerencia del Estado, se refiere a Pío XII, no se frenase, no podría resolverse adecuadamente el problema social. Donde de hecho se ha llegado a la completa planificación, se han logrado algunos planes, pero el precio ha sido el de innumerables ruinas, provocadas por un ímpetu loco y destructor, heridas las justas libertades individuales, turbada la serenidad del trabajo, violado el carácter sagrado de la familia, falsificado el amor patrio, destruido el tan preciado patrimonio religioso. Entonces, el magisterio es claro en rechazar cualquier tipo de planificación, ya sea central o indicativa. Bueno, nos queda tiempo para ver el tema de la cogestión. Déjenme ver la hora, son poco antes de las 5. Preguntas hasta acá. Hemos visto 3 temas de la labor de exercens que normalmente muchos intérpretes maliciosamente interpretan como contrarios a la economía libre de mercado. Hemos visto el tema de cogestión y lo malinterpretan como si fuera algo obligatorio. Hemos mostrado que el sentido de los pontífices es de recomendar la cogestión de manera voluntaria, con un contrato interesado en cada parte en hacerlo libremente. Hemos visto que dentro de la parte de la cogestión, cuando se habla de la cogestión, está muy ligada al orden corporativo, y hemos visto que los papas no se refieren al sistema fascista de corporación, sino a un sistema corporativo libremente contratado.
Eso es el primer tema. El segundo tema que hemos visto es que cuando San Juan Pablo II pone como criterio de la valoración del trabajo, de la remuneración, al sujeto, a la dignidad del sujeto, a la dignidad del trabajador, lo pone como criterio primario, pero no como único, y también reconoce que hay otros criterios que hemos desarrollado en la clase respectiva. Y por último, la famosa palabrita de planificar para contrastar el desempleo que usa San Juan Pablo II, lo define él mismo. En primer lugar, en latín no significa necesariamente planificar, puede significar orden, y el propio San Juan Pablo II lo interpreta como un orden justo y racional de gente libre que se coordina, y eso corresponde también a la idea de economía libre de mercado. Bueno, ahora veamos bajo qué condiciones la cogestión podría ser una solución a un problema económico a la cual lleguen la gente que contrata y que decide contratar a trabajadores de manera voluntaria. Déjenme buscar, la voy a mirar. Déjenme buscar aparte un ratito. Acá está, a ver. Lo voy a hacer en base a la experiencia alemana, que es la que yo conozco. La puta madre, bueno, a ver, la cogestión alemana tiene muchos antecedentes. A ver, con la cogestión se diferencia tres tipos de cogestión. En primer lugar, la cogestión en el puesto de trabajo, porque el trabajador, cuando está en su puesto de trabajo, ayuda al empresario, al dueño, a administrar su empresa. Esa cogestión se regula en Alemania según una ley laboral, y es la cogestión que realiza todo trabajador que está implicado en una empresa, que ayuda a una empresa a llegar a sus fines. Esa cogestión no es la que se cuestiona desde el punto de vista liberal, y la que se trata de imponer en este sentido por parte de ciertos sectores de izquierda. La otra cogestión de la cual se hablaba en Alemania es la cogestión que se impuso con la ley de cogestión del 76, con el Consejo de Vigilancia de una empresa. Es decir, ciertas empresas en Alemania, a partir de cierto tamaño de trabajadores, aparte de su consejo directivo, tiene un consejo de vigilancia que puede vetar o imponer ciertas decisiones. Ese es el segundo tipo de sentido en el cual se interpreta la palabra cogestión. Y el tercer tipo de sentido es la cogestión supraempresarial, es decir, la cogestión de toda una industria. Bueno, la primera interpretación de cogestión en el puesto de trabajo es ampliamente aceptada también por el derecho liberal. La tercera, cogestión supraempresarial, ha caído en desuso, es una propuesta de izquierda que ya ni siquiera la propia izquierda defiende. Y la cogestión en el sentido de copropiedad en la gestión y copropiedad en los beneficios es la que en Alemania se impuso en 1976. Esa ley indica que empresas con más de 2.000 colaboradores están reguladas por esta ley de cogestión. Se trata en esta ley de una paridad no auténtica. ¿Qué quiere decir? La relación patrón-trabajador no se divide 50%-50%, ya que en caso de empate en una votación, el presidente del Consejo de Vigilancia, que siempre es representante de los dueños, tiene el voto dirimente. Sin embargo, cabe resaltar que en estos consejos de vigilancia de Alemania, muy pocas veces hace uso de esta prerrogativa del voto dirimente del presidente del Consejo de Vigilancia. Bueno, esta ley, como les digo, es una paridad no auténtica, donde en caso de empate lo decide el dueño, el representante del dueño, mientras que la ley anterior de cogestión de Montan, que se impuso por parte de los aliados en 1951, sí había una paridad auténtica. Ahí sí, en caso de empate no había mayoría. En la primera fase de desarrollo de esta ley, en la fase político-normativa, desde 1835, o sea, mucho antes que los papas hablaran de cogestión, existía la exigencia de la cogestión de los trabajadores. La exigencia de cogestión de los trabajadores se basaba en 5 argumentos, todos los cuales hoy en día no tienen sustento, con excepto
de ciertos puntos del quinto. El primer aumento era la igualdad de derechos de capital y trabajo. El segundo aumento era el control del poder de los empresarios a través de una formación de un contrapoder. El tercer aumento era la intensificación de la competencia mediante la cogestión. El cuarto argumento era la democratización de la economía. Y el quinto elemento era la protección de la dignidad humana. Vamos a ver en qué sentido este último elemento, protección de la dignidad humana, o de manera más específica, protección de ciertas inversiones personales, podría ser un argumento que salva la cogestión. En la segunda fase de la implementación secuencial de la cogestión se realizó durante la República de Weimar, antes de los nazis. Se trató de implementar secuencialmente la cogestión. Se impuso después de la guerra por las fuerzas aliadas con la ley de cogestión de Montan y se cambió a inicio de los 50 y se promulgó con la ley de cogestión de 1966, que fue cuestionada pero ratificada por la Corte Federal Constitucional de Alemania en 1978. La crítica de la cogestión se divide en dos fases, o se dividió en dos fases. Primero, la crítica tradicional. La crítica tradicional, que se usaba incluso hasta antes de la sentencia de la Corte Constitucional de 1978, se basaba en un fundamento normativo, es decir, en el derecho natural. Específicamente, el concepto de propiedad privada del derecho natural, que lo esencial sería de John Locke. Es decir, el concepto de propiedad privada de John Locke, que desarrolló John Locke, era el fundamento normativo sobre el cual se basaba el rechazo de la ley de cogestión. Según ese concepto, la propiedad privada pertenece al ámbito protegido y privado de cada individuo, en el cual otros, ni siquiera el Estado, ni tampoco el Estado democrático, tienen derecho a interferir. Esta idea de propiedad privada que protege el ámbito privado de la persona está expresada de alguna manera en el artículo 14 de la Constitución alemana y se usó para defender y contraatacar la ley de cogestión ante la Corte Constitucional Federal Alemana, con el resultado de que se perdió esa sentencia, ¿no? La sentencia favoreció a la ley de cogestión. Sin embargo, desde aproximadamente 1970 existe una crítica económica a la cogestión, es decir, una segunda forma de crítica, ya no basada en la teoría del derecho natural, sino basada en el enfoque de derechos de propiedad, en el enfoque de property rights de Buchanan y de Turok y de Douglas North. En ese enfoque de los property rights, de los derechos de propiedad o del derecho económico, los derechos de propiedad se definen como el derecho del dueño de uso exclusivo de un recurso. O sea, ya no es un derecho ilimitado absoluto, sino se define como el derecho de uso exclusivo de un recurso. Sin embargo, se niega que ese derecho sea un uso ilimitado de un recurso. Es decir, dentro de la escuela de property rights, económica de property rights, se define el derecho de propiedad como el derecho a usar exclusivamente un recurso, pero no de manera absoluta. O sea, no se puede usar un uso ilimitado de recursos. En este enfoque teórico se introdujeron los derechos de propiedad para escapar a los problemas derivados del dilema del prisionero. Por ejemplo, el problema de los comunes. ¿Qué decía el problema de los comunes? Que si algo es copropietario de mucha gente, por ejemplo un parque público, nadie va a cuidar el parque público, nadie va a invertir en mantener el parque público en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque cualquiera lo puede explotar sin que yo, el que invirtió, pueda reservarme una parte. Entonces hay un problema de financiamiento, hay una parte de que cómo financio un bien que es de todos, tiene que ser de impuestos, porque de manera voluntaria no lo voy a financiar. Y aparte hay un problema de sobreexplotación, es decir, un pasto público que pertenece a una comunidad va a ser explotado por todos los ganaderos, y todos los ganaderos van a llevar sus vacas a pasear a ese pasto. Por tanto, el pasto va a ser sobreexplotado,
se va a destruir, va a ser sobreexplotado el pasto y no va a haber una forma regular el uso racional del pasto porque no es de propiedad privada. No hay nadie que pueda excluir a otros del uso del pasto. Entonces, la propiedad privada, se dice, se justifica frente a estos problemas de la propiedad común por la utilidad que brinda al no propietario. En otras palabras, la propiedad privada es justa, dice este enfoque de Property Rights, porque al excluir del uso de un recurso a otras personas, se garantiza la buena inversión de ese recurso y su buena inversión garantiza su buen uso social dentro de la economía. Es decir, se justifica la propiedad privada por la utilidad que brinda al no propietario. Es como cuando yo argumentaba de que la propiedad privada de los medios de producción, que excluye la propiedad de otros, es beneficiosa para los otros. ¿Por qué? Porque a través de este método, a la larga, las cosas que son caras se llegan a producir en mayor cantidad, pues rinden una gran utilidad. O sea, si algo es muy caro, si algo tiene un precio muy alto, va a haber mucha gente que trate de producirlo, si es que hay competencia libre, si es que no hay privilegios ni leyes que lo prohíban, de tal manera que la provisión de este bien, originalmente escaso, va a aumentar bastante fuerte, haciendo universal el uso de este bien a mucha gente, también a los no propietarios. Y como se aumenta la oferta, va a bajar el precio. Por esa dinámica de mercado que lleva a que la propiedad privada beneficia a las mayorías, es que se dice que la propiedad privada se justifica por la utilidad que le brinda a los no propietarios. Entonces, los derechos de propiedad solo son eficientes en el sentido de útiles para la sociedad cuando están claramente definidos y no están diluidos, attenuated, se dice en la teoría original. Entonces, para que estos derechos de propiedad realmente sean eficientes, en el sentido que sean útiles para todos los no propietarios, a toda la sociedad, deben estar estos derechos de propiedad claramente definidos y no deben estar diluidos, atenuados. Bueno, en los casos de derechos de propiedad no claramente definidos, que se presentan con frecuencia, son los casos que se presentaron en Alemania después de la reunificación de Alemania, con las relaciones patrimoniales no definidas a la hora de reunificar Alemania, donde había muchas propiedades que eran propiedades colectivas. Ahí hubo problemas de propiedad no claramente definidos. Ese fue un problema que enfrentaron los alemanes, que tuvieron que definir los derechos de propiedad con la reunificación. El problema de la propiedad diluida se presentó en Alemania, según algunos críticos, con la cogestión. Ciertos agentes o grupos de decisión o grupos que ayudan a tomar decisiones sin que tengan que cargar con las consecuencias, sobre todo las negativas de las decisiones, asumen parte de la cogestión. Eso es lo que la crítica que se hace a la cogestión. La crítica que se hace a la cogestión es que hay un grupo de gente, trabajadores, que toman decisiones o ayudan a tomarlas sin que carguen con las consecuencias de sus decisiones. Y se criticaba que las consecuencias negativas de las decisiones de la cogestión solo son asumidos por los dueños y no por los trabajadores. Y de esta manera se rompe el principio de la estrecha unión que debe haber entre las decisiones y sus responsabilidades, sobre el cual se basa la eficiencia según la teoría de los derechos de propiedad. Y se dice que de esta manera aparecerían ineficiencias cuando se implementara la ley de cogestión y que se iba a llevar a un colapso de Alemania. La relación entre derechos de propiedad, conductas de eficiencia se modela de esta manera. Hay derechos de propiedad, property rights, que afectan a los incentivos, esos incentivos afectan la conducta, esa conducta
lleva al éxito o al fracaso una acción, y esto retroalimenta los incentivos, reproduce otra conducta y así sucesivamente. El resultado, según la opinión de los críticos a la cogestión, era que la cogestión llevaría a un uso ineficiente de recursos. La cogestión es, por lo tanto, dicen, no solo perjudicial para los dueños, y este es el argumento principal, sino también es perjudicial para toda la sociedad, en especial para los no propietarios. La cogestión alemana, decían los críticos, situaría a Alemania, al país, como un lugar empeorado para publicar una empresa en la competencia internacional. Frente a ello, los derechos de propiedad claramente definidos y no diluidos conllevarían a mayores ventajas que la cogestión. Esas ventajas de los derechos de propiedad bien definidos, no diluidos, negando la cogestión, llevarían a ventajas aun cuando los colaboradores sean desempleados por decisión de los dueños. Es decir, aún a los temporalmente desempleados les da mejor que a los empleados en una economía con cogestión, porque también ellos, los desempleados, se benefician de los buenos productos y menos caros productos de una economía más libre. Ese era el argumento de los defensores de los derechos de propiedad. Hay un micro que está abierto, voy a tratar de cerrarlo un ratito. A ver. Ya cerrarlo. Bueno, entonces, se dice que los derechos de propiedad, si son claros, claramente definidos y no diluidos, benefician a los no propietarios, inclusive a aquellos trabajadores que por razones de decisión de los dueños de la empresa son desempleados, ellos se benefician también de la propiedad bien definida, anticogestionaria, porque se benefician con precios más bajos de los productos y de mayor calidad y más variados. En la tercera fase de la discusión de la cogestión, se impuso una legislación establecida de cogestión. Pero en contra de los pronósticos de algunos economistas, la economía alemana no colapsó. Esto llevó a que la ciencia económica enfrentara el desafío intelectual y desarrollara nuevas reflexiones. Estas nuevas reflexiones parten de la hipótesis guía que la cogestión quizá sí es eficiente. Es decir, que quizá bajo ciertas condiciones la cogestión sí puede ser eficiente. Es decir, sí puede beneficiar también a los propietarios y a los no propietarios. Para explicar esto, se recurrió a los fundamentos teóricos de la economía de los costos de transacción. A diferencia de la teoría de los property rights, de los derechos de propiedad, aquí se consideran también las fases de implementación y de seguimiento a un contrato, no solo la fase de realización del contrato. En la teoría de los derechos de propiedad se considera solo la fase de contratación. En la teoría de costos de transacción se consideran los costos que hay para implementar el contrato y para hacer el seguimiento del contrato. En base a esta perspectiva ampliada, se descubrieron nuevos problemas de interacción que hasta ahora no habían sido considerados, especialmente los problemas de dependencia y explotación. Vamos a ver qué significa. Estos problemas pueden impedir la realización de interacciones mutuamente productivas. Es decir, estos problemas que se descubrieron, según la teoría de costos de transacción, eran problemas que podían impedir que se realizaran intercambios, interacciones mutuamente productivas, contratos mutuamente productivos, contratos mutuamente beneficiosos, se impedían la concreción porque había estos problemas de dependencia y explotación. ¿Cuáles son específicamente los problemas de dependencia y explotación que se originan y que se analizan con la teoría de costos de transacción? En primer lugar, un problema de explotación surge de las inversiones específicas a una empresa en capital humano. En segundo lugar, surgen problemas de explotación, ya no del dueño al trabajador, sino al revés, del trabajador al dueño, considerando que los contratos son incompletos, ¿no? Eso hace considerar el peligro de una conducta oportunista.
oportunista. Y en tercer lugar, los problemas de medición de información originan problemas de dependencia y explotación. Veamos uno por uno. El primer problema, inversiones que son específicas a una empresa y que se realizan en capital humano. Es decir, inversiones en capital humano, en educación, en entrenamiento del trabajador, que cuesta plata, que cuesta tiempo al trabajador y le cuesta capacitación al trabajador, que solo se hacen por estar específicamente de una empresa muy grande. Una empresa tan grande que permite una especialización, una división de trabajo tan especializada, que hay trabajos tan específicos que solo se realizan en esta especial empresa. Y que por lo tanto, si este trabajador no estuviera en esta empresa y no hubiese desarrollado esa calificación, no la puede utilizar en otra empresa. Los colaboradores de una empresa han invertido mucho en su carrera, que es específica a la empresa. Inversiones que solo son útiles a esta empresa, para crear ingresos a esta empresa. Por lo tanto, los colaboradores, los trabajadores, no pueden amenazar de manera creíble con una renuncia reclamando mayores sueldos, porque en otra empresa tendrían que asumir salarios menores, significativamente menores, al no poder usar sus conocimientos específicamente desarrollados para la empresa actual. Es decir, ese conocimiento, ese know-how, ese entrenamiento específico que desarrollan en una empresa grande, muy especializada, no les sirve de nada en otra empresa. Por lo tanto, no pueden usar la amenaza de renunciar, de no trabajar para la empresa como amenaza para reclamar mayores sueldos, porque ese know-how, ese entrenamiento, no les sirve de nada en el resto del mercado. La consecuencia de esto es que el empleador los puede explotar. Es decir, una vez iniciada la carrera del colaborador en ella, el empleador puede dejar de reconocerle remunerativamente esa especialización que ha hecho el trabajador. Eso implica que el trabajador no va a querer especializarse tanto, calificarse tanto, como lo que necesita una empresa grande, en la cual la división del trabajo es tan menuda, que hay trabajos que solo se hacen en esta empresa y que no tienen sentido en otra empresa, por lo que el trabajador no podría trabajar con ese conocimiento en otra empresa. Ese es el primer motivo de explotación del trabajador por parte del empresario. El segundo motivo de explotación es al revés, un motivo por el cual el trabajador puede explotar al dueño. Los contratos laborales no pueden regular de antemano todas las casuísticas de despido a considerar. Simplemente es imposible conocer todos los casos por los cuales, conocer anteriormente al futuro todos los casos por los cuales uno va a despedir a una persona. Por lo tanto, no se puede poner en un contrato laboral todas las causas de despido. Y si la legislación manda que solo se puede despedir por las causas que se han contratado, esto a su vez puede llevar a que el empleador, al dueño, tema ser explotado por el trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador, podría usar los espacios de juego vacíos, no regulados, por el contrato laboral a favor suyo. En consecuencia, el empleador no realiza en estos casos contratos laborales con los trabajadores en perjuicio de los trabajadores desempleados. Y la tercera causa de explotación sería de los problemas de medición de información, ¿no? Otras dificultades que llevan a problemas de dependencia y explotación yacen en la forma de medir la productividad de los colaboradores, en la forma de medir la productividad de los trabajadores, así como en la pregunta de cómo se puede establecer informaciones acerca de las productividades. En los tres casos anteriores, el empleador puede explotar al colaborador, o al revés, el trabajador puede explotar al empleador en tales situaciones. Frente a esto, un potencial colaborador, un potencial trabajador racional, posiblemente rechace la realización de tales contratos laborales, a pesar, y eso es importante, de que las inversiones en entrenamiento, en capital humano, específicas a la empresa, podrían ser de beneficio mutuo, para ambas partes, para el dueño y para el trabajador, y por tanto también para la sociedad, ¿no? Y si uno estudia la teoría de juegos
y ve el dilema del prisionero, va a ver que los incentivos de explotación son tales que inclusive si suponemos un empleador honesto, este no puede hacer creíble su honestidad, o sea, su promesa de no explotar al trabajador frente a los trabajadores, y esto deriva de la estructura fundamental de la situación dilema, o sea, la situación misma del juego de leyes hace que la promesa de un empleador honesto que le promete a su trabajador que no se va a aprovechar de él si él si él se especializa, no es creíble porque por razones de interés personal no hay forma de asegurarse que se cumpla esa promesa. ¿Cómo concretizar tales interacciones, tales intercambios voluntarios, potencialmente productivos, potencialmente beneficiosos mutuamente, tanto para el dueño, beneficioso para el trabajador, para el dueño y para la empresa y para la sociedad? Una salida de esta situación, según la teoría de juegos, una salida que brindaría solución al peligro de explotación por el cual no se realizan estos convenios, estos contratos, es el intercambio de rehenes o el depósito de garantía para convertir una dependencia unilateral en dependencia bilateral, multilateral. De tal manera que el explotado está en capacidad de dañar a su socio en caso de ser explotado, lo cual disciplinará la conducta del último. ¿Se entiende? O sea, si yo puedo explotarte, yo te doy una garantía que tú te puedes quedar en caso que te explote, por lo cual tú te sientes protegido, un rehén te doy. Entonces, esa capacidad de hacerme daño lo convence al otro de entrar a una relación donde él podría ser explotado. Una forma especial de arreglo de un intercambio de rehenes es, en cierta forma, la cesión parcial de la capacidad de decisión de la gestión de la empresa al potencial explotado. Esto es la cogestión. En este sentido, la cogestión se deja interpretar como un arreglo por el cual se posibilita la inversión en capital humano específica a una empresa por los potenciales trabajadores. Como tienen derecho a la cogestión, pueden tener menos temor de la explotación de su inversión específica por parte del empleador. Y de esta manera, la cogestión, que diluye los derechos de propiedad, puede convertirse en algo eficiente, puesto que bajo ciertas circunstancias, en las circunstancias en que la empresa es muy grande, con mucha especialización, los colaboradores cargan mayores riesgos patrimoniales. Sus riesgos patrimoniales son los puestos de trabajo en los cuales se especializan. Esos riesgos patrimoniales que cargan los colaboradores, los trabajadores, son mayores que los dueños de esta clase de decisiones. Y tienen con ello un correspondiente interés, los trabajadores, más fuerte en una buena política empresarial que lo que supone el enfoque de derecho de propiedad. Es decir, bajo estas circunstancias especiales, los trabajadores que tienen más que perder en caso que se gestione mal la empresa, tienen mayor interés en una buena gestión de la empresa. Y por lo tanto, la cogestión resulta en algo eficiente para la sociedad. La conclusión es que la pregunta por la cogestión no debe ser tratada ni discutida de manera política o normativa, ni tampoco de manera ideológica, sino que debe ser analizada en relación exacta a la situación concreta y a los incentivos subyacentes, de manera voluntaria, llegado el caso de presentarse. El resultado es que la cogestión puede ser definitivamente eficiente en ciertas situaciones. Es decir, el carácter normativo de la exigencia de cogestión se desvanece detrás de su sentido económico. Bueno, acá les he demostrado que bajo ciertas circunstancias, en las circunstancias en las que es posible que el trabajador explote al dueño, porque los derechos laborales, los contratos laborales son incompletos, no definen todos los casos de despido. El caso en que el dueño puede explotar al trabajador
porque el trabajador puede especializar tanto en una empresa que la especialización que realiza no le es útil en ninguna otra empresa, y sobre todo porque esas productividades que resultan de esas especializaciones no tienen por qué medirse de manera objetiva por ambas partes, eso origina que hayan situaciones de explotación, de posible explotación, que lleven a que el dueño de una empresa y sus trabajadores no hagan contratos laborales que serían en sí mismas beneficiosos para ambas partes y para la sociedad. Entonces, una forma de solucionar el conflicto de una potencial explotación es entregar un rehén. Y este rehén consiste en darle participación en la gestión a los obreros, a los trabajadores. ¿Se entendió la idea? Es de la manera en la cual voluntariamente un empresario de una gran empresa podría entrar a una relación de cogestión. ¿Preguntas al caso? Kurt, en el ejemplo de Alemania, sigue estando vigente la ley de que cuando superan los 2.000 empleados tiene que entrar en un acuerdo de cogestión la empresa. Creo que sí, no estoy al tanto de la última legislación, no sé si ha cambiado eso. Yo estos PowerPoints los preparé hace 10 años y ahí estaba Okay. vigente. No sé si sigue vigente ahora, creo que no ha Es que, cambiado, me parece que no ha cambiado, me parece que es sí que vigente. sería interesante el análisis de que si ha sido un desincentivo al crecimiento del tamaño de empresas en Alemania a superar los 2.000 empleados. No sé Sí, si o sea, justamente lo que se mostró, y por eso que se desarrolló la teoría, es que no había sido un desincentivo. O sea, frente a todos los malos augurios que se habían hecho de que Alemania iba a perder capacidad empresarial, al contrario, la capacidad empresarial se incrementó. Entonces los economistas dijeron, oh, ¿qué pasó acá? Hay una anomalía que nuestra teoría no ha previsto. Y por eso es que se acudió a la teoría de los costos de acción para explicar bajo qué condiciones realmente esta cogestión sí beneficia, ¿no? Y se demostró que en caso de empresas grandes, por más grande que sea una sociedad, más te puedes especializar y en esos casos sí te conviene la cogestión como modo de garantizar la realización de contratos laborales mutuamente beneficiosos, ¿no? Sí, entiendo que Alemania es de los pocos países donde, a pesar de tener un marco laboral relativamente rígido en el contexto europeo, han tenido la posibilidad de negociar en tiempos de crisis ajustes a salario y ha sido relativamente armoniosa la relación Sí, patrono-trabajador, ¿no? sí, en ese sentido parece que los sindicatos alemanes, a pesar de todas las influencias izquierdistas que hay, son lo suficientemente razonables como para velar por su interés propio y saben que en ciertos casos es necesario flexibilizar los mercados laborales y los obreros mismos aceptan flexibilizar los mercados laborales en casos de crisis, ¿no? Es una madurez, digamos así, voluntaria de los obreros alemanes, ¿no? Sí, creo que es único o Es poco, único, sí, es no se ve único. mucho. Porque, por ejemplo, en Japón, donde se tiene un sistema parecido de legislación muy restrictiva, donde inclusive se tiene la tradición moral de que un trabajador pertenece a la empresa, la recesión ha sido mucho más fuerte, ¿no? O sea, están todavía ya van 20, 30 años de recesión en Japón donde no logran recuperarse, y en parte se argumenta que no logran recuperarse porque sus mercados laborales son muy inflexibles, ¿no? Por estas restricciones culturales al despido de los trabajadores que hay. Sí. Pero lo interesante es ver que lo que dicen los papas de que la cogestión es un método recomendable voluntariamente, sí tiene sentido económico bajo ciertos casos. Es decir, bajo estas condiciones de una empresa grande con muchos trabajadores, donde hay puestos de trabajo muy especializados,
es un caso en el cual los dueños, por interés propio y por beneficio propio, les interesa entregar en parte el control de la gestión de la empresa a los trabajadores, porque de esa manera pueden ellos crecer más aún económicamente. Y eso es lo que quería demostrar, que no tiene, que no es contrario a los intereses de la clase empresarial, la cogestión, sino que, dado ciertas circunstancias, sí puede ser en favor de los intereses de la clase empresarial. Porque justamente los marxistas lo que dicen es que los empresarios nunca van a tener interés en la cogestión, por tanto, el mandato de los papas tiene que haber sido obligatorio. Y acá les he demostrado que no, que económicamente hay situaciones en las cuales sí hay ese interés que los empresarios entreguen en partes de la cogestión, y por lo tanto lo que dicen los papas de que esta cogestión es una recomendación y no una obligación moral, hace totalmente y pleno sentido económico. Ahora, en el contexto latinoamericano, creo que sí tendríamos que analizarlo un poco más porque el nivel de especialización en las empresas latinoamericanas, Es muy bajo. no digo en todas, y es una muy amplia generalidad, pero no son tan sofisticadas como las que vemos digamos, en Europa, los tigres asiáticos y Estados Unidos, ¿verdad? Correcto, o sea, el caso que se ha presentado para que se presente la posible explotación, que es la condición bajo la cual se da la cogestión más eficiente, se da en casos en que el trabajador es muy especializado. Y en nuestros países latinoamericanos, en realidad la especialización de los trabajadores dentro de una empresa es tan limitada que no se da el caso, ¿no? Podría ser quizás un caso individual de algún técnico muy especializado que se traiga del extranjero para desarrollar un producto muy especializado en Latinoamérica. Pero ahí se hacen contratos privados con los técnicos, con los ingenieros. O sea, lo sé porque mi abuelo vino acá al Perú, el alemán químico, bajo un contrato a desarrollar ciertos productos cosméticos químicos. Y por supuesto, como especialmente venía del extranjero para aportar un conocimiento técnico muy especializado, se reguló en el contrato los casos en los cuales a él lo podrían haber maltratado, ¿no? Es decir, se puede atraer contratos privados con la gente específicamente especializada, contratar y superar el problema de la explotación, dando ciertas garantías, ya no de cogestión, sino personales al trabajador, ¿no? Eso sería la forma en que en Latinoamérica se puede alcanzar la misma meta de superar los problemas de explotación sin una cogestión general. Pero sí, en Alemania se ha visto que en las empresas grandes la ley ha traído más beneficios para las empresas de más de 2.000 trabajadores que perjuicios. ¿Alguna pregunta más? Salimos sobre la hora. Si hay una pregunta, la hacen ahora. Si no, terminamos y continuamos a las 6. ¿Está bien? ¿Aló? Sí, muy bien. Continuamos a las 6. Vamos a ver específicamente el problema de las relaciones internacionales que se mencionan en la Popular un Progreso de Pablo VI. Vamos a ver el problema de los supuestos derechos sociales que se mencionan en la Pacem in Terris de Juan 23. Vamos a ver el problema de la concentración de capitales, lo cual es criticar la 40ª Annus. Y si nos sobra tiempo, vamos a ver toda la problemática de la revolución industrial, de las condiciones sociales de la revolución industrial, que llevó y que impulsó el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia con la Rerum Novarum. Bueno, ese es el programa para la segunda parte. Nos vemos a las 6 a la hora acordada. Ok, ahí nos vemos.
Ahí nos vemos. Ok, profe, gracias. Ya.